Gracias por seguir en nuestra sintonía, 6 de la mañana con 41 minutos. A continuación vamos a hablar de lo que ha sucedido en la carretera a Conani, donde se ha producido un hecho de tránsito. El resultado, una persona perdió la vida y más de 25 han resultado heridas. ¿Qué pasa? Nosotros constantemente llevamos adelante campañas, pero además recomendaciones para los conductores. En esta oportunidad, al parecer, fue el chofer de un camión que impactó contra el bus que llegaba desde Tarija. Se dio la fuga con vehículo y todo, no tenía placa, nadie lo ha reconocido, nadie sabe qué pasa. Hablamos de varios factores: señalización de pronto, imprudencia del conductor. Más adelante, después de presentarle esta nota informativa, estaremos conversando con la doctora Roxana Bustillos. Ella es abogada accidentóloga y vamos a explicar un poco más el tema en cuestión. Este es el bus que volcó tras un choque de camión que luego del incidente se dio a la fuga. Ha habido una colisión con fuga, posterior salida de vía con vuelco lateral izquierdo, que ha sido protagonizado por un vehículo camión con placa NN, conductor NN, color NN, el mismo que habría impactado en el vehículo y quien se dio a la fuga. El bus al cual impactó es de servicio público con placa de circulación 2352-YTA de la empresa de transportes Expreso del Bermejeño. Del hecho, 27 personas resultaron heridas y una murió. Se trata de un hombre de 27 años. Existen 27 personas heridas, conjuntamente los dos choferes del bus y una persona fallecida de nombre Jair Marcos Angüesa, de aproximadamente 27 años de edad. Todas las personas heridas fueron trasladadas de emergencia a diferentes hospitales de la ciudad de Oruro y también de la ciudad de La Paz. Y es que no solamente es realizar una campaña por las fechas de fin de año o por carnavales, épocas claves, cuando la gente decide emprender un camino hacia diferentes puntos del país. Es una política constante la que debería seguirse, así lo manifiesta nuestra doctora Roxana Bustillos, a quien le damos la cordial bienvenida. Hacemos campañas de manera esporádica, en fechas neurálgicas, fechas donde la gente decide viajar, pero aún así esto no es suficiente. Buenos días. Buenos días, Fabiola, buenos días a toda la teleaudiencia. Definitivamente Bolivia está sumida en una profunda inseguridad vial. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen las cifras. Tenemos 2 a 3 muertos cada día en Bolivia. Y como Héctor bien lo ha referido, ayer, por ejemplo, ya tuvimos un muerto, 27 heridos. También en camino a Apolo ha habido 5 muertos y 31 heridos. Estas cifras son alarmantes. En Bolivia no tenemos una política sustentable, una política que permita definitivamente hacer que los conductores aprehendan, lleven el concepto, asimilen el concepto de qué es la seguridad vial, razón por la cual, pese a que estamos en la década de la seguridad vial determinada por la Organización Mundial de la Salud, definitivamente esto no se ha concretado. Tenemos políticas escritas, cierto, tenemos un programa de seguridad vial, pero definitivamente no se lleva a cabo. Y las campañas de seguridad únicamente salen para las fechas neurálgicas, como tú lo has dicho, Navidad, Año Nuevo, feriados, y esto no debería ser así, debería ser constante y esto debería ser interinstitucional, inclusive, porque no solamente es competencia del tránsito, también es competencia del Ministerio de Salud, por cuanto es una política de seguridad de salud, porque existen muchas muertes. Entonces, siendo la segunda causa de muertes en Bolivia, debería tenerse en presente que es necesario que el Ministerio de Salud se involucre también, ¿no? Porque es un tema de seguridad de salud también. Doctora Bustillos, cuando estamos hablando de normas, cuando estamos hablando de leyes, así como el Código de Procedimiento Penal, ¿debería modificarse el Código de Tránsito? Sí, es una lástima que ahora que se está modificando el Código Penal no se haya tomado en cuenta también la modificación al artículo 210 o al artículo 261. En el mundo está dejando de llamarse ya inclusive accidentes de tránsito, llamándose ahora siniestros, porque accidente no es conducir en estado de ebriedad. Accidente no es faltar al respeto a las normas y señalizaciones de tránsito. Entonces, estamos todavía muy rezagados al respecto. El Código de Tránsito el Código Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando ha causado la muerte de una persona o de 10 personas. Entonces, es muy fácil para
el autor de un hecho de tránsito salir inclusive con una salida alternativa que le permita evitar la cárcel. Y esto es injusto porque hay víctimas que se quedan realmente con la falta de la recepción de la reparación moral que la justicia te da con una sentencia, querido Héctor. Y es lamentable. Por ejemplo, este noviembre se ha celebrado el Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tránsito y en Bolivia no ha habido ninguna institución o pronunciamiento oficial que se refiera a este aspecto. Las cifras van en aumento en lugar de crecer y esto es lamentable. Las campañas de tránsito van destinadas a revisar, por ejemplo, el botiquín, cuando el botiquín no va a evitar la ocurrencia del accidente de tránsito, o un alcoholcito, las 10 curitas que llevan ahí no va a sanar a la gente que ha podido causar o que ha sufrido las lesiones en el accidente. Entonces las campañas deberían ser constantes, una política sustentable y realizarse durante todo el año, especialmente con el factor humano, que es importante para que el factor humano realmente aprenda, tenga conciencia de que cuando está al volante del vehículo está al mando de un instrumento, de un arma que puede causar su propia muerte y la muerte de otras personas. Ahora, doctora, ¿qué pasa con el monitoreo que debería seguirse por parte de las autoridades policiales en carretera? Porque tenemos una carretera bastante cómoda, bastante accesible. Por ejemplo, la carretera La Paz-Oruro es bastante accesible, bastante amplia, pero el monitoreo que debería realizarse es bastante deficiente. De pronto, perdón, puedo complementar lo que dice Fabiola. En carreteras en el extranjero, si bien no hay policías todo el tiempo, ellos tienen equipos que se han implementado para poder verificar la transitabilidad y así llamarle la atención al conductor, y muchos ya tienen miedo inclusive hasta de pasar el nivel permitido de kilometraje. Eso es cierto, estamos tan rezagados que no tenemos equipos de detectores de velocidad en las carreteras. Tampoco hay, el personal carece de detectores de alcoholemia, por ejemplo, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI cuando el policía se acerca y te dice farfán o sople. Y esto no podemos seguir de esta manera cuando existen elementos químicos que puedan permitir detectar si la persona ha conducido o no con estado de ebriedad. En otros países es cero alcohol. Aquí en Bolivia todavía tenemos una permisibilidad del 0.49% de alcohol en la sangre. Por lo tanto, estamos un poco retrasados, ¿no? Un poco demasiado retrasados en referencia a otros países que tienen equipos satelitales, que tienen equipos de detectores y nuestra señalización es deficiente en todas las carreteras, muy especialmente la carretera Los Yungas. Claro que Los Yungas tiene un factor geográfico difícil, pero sin embargo de ello deberían buscar alternativas que permitan la señalización en estas carreteras. ¿Por qué? En carretera Yungas se ha detectado que hay harta probabilidad, harto índice de accidentalidad. Entonces, el detectar el alto índice de accidentalidad no solamente debe servir para decir cuántas muertes han habido, sino para mejorar un sistema de señalización, para mejorar la carretera por la afluencia que se tiene. Entonces es un llamado de atención definitivamente a todas las autoridades para que realicen no solamente controles de fin de año o controles en días específicos, sino en general. Doctora, mire, estamos hablando justamente de accidentes. Se registra nuevamente otro accidente y nos vamos inmediatamente con Martín Colque, quien nos va a relatar este accidente que se registra en Villa Tunari. Estamos contigo, Martín. Bueno, Fabiola, este reporte llegó hace algunas horas nada más en el trópico de Cochabamba, en la zona del Arco. Se trata de la población de Villa Tunari, más de 150 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, y esto que lamentablemente se ha convertido en una constante en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en esta zona donde se cruzan varias de las poblaciones del trópico, como el caso de Villa Tunari, Chimoré, Chinaota y Virgarzama, y ustedes pueden apreciar esto que ocurrió en la zona de Villa Tunari. Se trata del conductor de una moto que lamentablemente choca contra un trufi y posteriormente a este incidente la persona fallece. El nombre es Cecilio, es el único dato que hasta el momento hemos podido recabar y pertenecería al sindicato 7 de junio. Hay que tomar en cuenta que la motocicleta en el trópico también sirve como un medio de transporte público, el que la gente lo utiliza permanentemente para ir entre las poblaciones que están próximas, no más de 30 kilómetros entre cada una de ellas, y aquello evidentemente genera
genera un factor de riesgo mucho más alto. Son noticias permanentes y constantes las que recibimos desde el trópico con estas mismas características. Personas que están en motocicleta que al transitar por la zona sufren algún tipo de percance y posteriormente esto se transforma en una tragedia. Hay reclamos permanentes en que debería existir señalización, mayor control, mayor rigor, además de la propia conciencia de quienes tienen al mando una motocicleta para poder estar en los márgenes de velocidad suficientes y evitar situaciones como esta que estamos apreciando, lamentablemente, que insistimos una vez más y convocamos a la reflexión de que la gente tome sus previsiones también, porque las velocidades que se imprimen entre estas poblaciones, Villatunari, Chimoré, Chinaota, son bastante altas, Fabiola. Definitivamente convocamos a la reflexión, porque si bien no tenemos el equipo necesario, doctora, para poder realizar estas infraestructuras tan importantes o este equipo de tecnología que pueda investigar un poco más o que pueda también controlar a aquellos conductores, es responsabilidad de cada uno. En el momento de que uno, por ejemplo, está manejando una motocicleta o está con un vehículo, está portando un arma y esta arma puede ser letal. Definitivamente así es, Fabiola. Todos los conductores, a momento de salir de sus casas y subirse al mando de un motorizado, debe saber que se encuentra al mando de un instrumento que puede causar la muerte de varias personas, de una persona o de sí mismo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? No ser negligente, debe respetar las normas de tránsito, no debe exceder la velocidad, debe utilizar los equipos de señalización que tiene dentro del vehículo. Los parabrisas deben estar en buen estado, los limpiaparabrisas en buen estado. Debe utilizar las señalizaciones para cambiar de carril. Muchas veces que hacen en carreteras, definitivamente, si las líneas son continuas, no debe traspasar el carril y lo hacen sin ninguna precaución, sin tener la distancia necesaria y sin usar la señalización, de modo que los demás usuarios de la vía puedan advertir qué maniobra va a realizar. Prohibido realizar maniobras bruscas, por ejemplo, y eso es lo que se realiza. El factor de las vías también es determinante. No hay mantenimiento en las vías, definitivamente, ni urbanas, ni mucho menos en carreteras. Y el factor climatológico tiene un pequeño porcentaje, porque si bien existe lluvia, nieblina, es el factor humano el que debe prever todo esto. Bajar la velocidad, nunca excederla, debe tener la precaución necesaria para conducir en estos estados adversos. Y otro factor importante, ayer se ha escuchado que tenía un accidente entre La Paz y Apolo. Ahí el chofer dice que se le reventó la llanta. Los neumáticos son sumamente importantes, no es un accesorio del vehículo. Debe tener definitivamente la trilla, la huella de las llantas, porque estas llantas, el agua de la lluvia tiene que salir por la huella, por la trilla, de tal forma que tenga la adherencia necesaria sobre la vía, sobre la superficie. Claro. Cuando la llanta está lisa, pues lo que hace es patinar, entonces no existe ningún grado de adherencia y es una de las causas de la producción de un accidente de tránsito. Bueno, yo en algún momento, debo decir, en la ciudad, yo he sido imprudente manejando, pero sabes que con el tiempo vas aprendiendo y sabes qué es lo que no tienes que hacer. Lo propio para los peatones, por favor, también tengan cuidado, porque tienen que saber cómo se tiene que dar el tema del manejo y también de nuestra perspectiva cuando estamos caminando en la calle. Muchísimas gracias a la doctora Roxana Bustillos, abogada accidentóloga. Fabiola, gracias, doctora. Así es, tenemos más, chicos.